Escribid en los comentarios de dónde sois. No olvidéis suscribiros y dejar vuestro me gusta. Disfrutad de la escucha. ¿Has perdido la cabeza? Le prometí a mi madre que pagaría su deuda con tu tarjeta, gritó su marido, arrancando la tarjeta de crédito directamente del bolso de Antonina. Su suegra ya la había cogido y se dirigía al banco, pero el color se le esfumó del rostro en cuanto vio quién la esperaba en el coche. Para comprender cómo todo llegó hasta aquel grito, hay que retroceder apenas una hora, a ese instante en que aquel sábado por la tarde aún parecía absolutamente normal. Antonina Nosova entró en su apartamento y, aliviada, se descalzó. Tras 12 horas de pie en el taller, los pies le dolían intensamente. El penetrante aroma terroso de la arcilla impregnaba su ropa, su cabello e incluso sus uñas. Pero para ella, ese olor era el perfume del éxito, de la independencia, de la vida que había construido con sus propias manos. Se adentró en el salón saboreando ya la idea de preparar una infusión de hierbas y, al fin, sentarse en silencio. Marat estaba en casa, pero no recostado en el sofá con el portátil sobre las rodillas como de costumbre. En cambio, caminaba de un extremo a otro, de la ventana a la puerta, como un animal enjaulado. El teléfono temblaba en su mano. Ni siquiera levantó la vista cuando oyó abrirse la puerta. «Hola», dijo Antonina, procurando mantener la calma. Algo no iba bien. El aire mismo parecía cargado de tensión, vibrando de manera casi audible. «Hola», murmuró él por encima del hombro sin detenerse. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor perlándole la frente. Tecleaba frenéticamente en el teléfono, borraba y volvía a teclear. Antonina dejó su bolso sobre el aparador del pasillo. En él llevaba su vida entera. Las llaves del taller, el móvil con todos los contactos de proveedores y clientes, y por supuesto su cartera. Dentro se encontraba su herramienta más valiosa, la tarjeta de crédito empresarial, con un límite elevado. Era su red de seguridad, su arma. Con ella pagaba esmaltes importados, nuevos equipos y la participación en exposiciones. Era el símbolo de todo lo que había logrado por sí misma, sin ayuda de nadie. «Marat, ¿qué ocurre? No te veo bien». Se acercó, buscando su mirada. Al fin, él se detuvo y la encaró. Sus ojos parecían los de un animal acorralado. «Nada. Todo está bien», murmuró, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Antonina suspiró. Las últimas semanas habían sido difíciles. Su suegra, Lira Igorrevna, no cesaba de quejarse, de su salud, de sus deudas, de la injusticia de la vida. Marat estaba exhausto, dividido entre su madre y Antonina, tratando de complacer a ambas, y aquello lo estaba consumiendo. Ella había intentado ser paciente, pero las constantes peticiones de un pequeño favor se habían vuelto una losa. Lira transformaba cada concesión en obligación, y sus exigencias crecían sin límite. Entonces sonó el timbre, breve, insistente. Marat dio un respingo, como alcanzado por un rayo. Corrió a la puerta con tanta premura que casi arrolló a Antonina. En el umbral estaba Lira Igorrevna. Vestía un abrigo gastado y un pañuelo mal anudado, como si hubiera huido de una persecución. Sus ojos febriles brillaban. Se aferró a la mano de Marat. «¿Y bien, hablaste con ella?», susurró, ignorando por completo a Antonina como si no existiera. Marat miró a su esposa con culpa. Luego bajó la vista y balbuceó incoherencias, que no era el momento, que debían esperar. «Esperar», escupió Lira con desdén. «No tenemos tiempo. El banco cierra en 40 minutos. Nos lo quitarán todo, Maratik, todo». Su voz se quebró en un sollozo fingido. A Antonina la recorrió una helada ráfaga de ira. Más manipulaciones, más chantaje emocional. «Lira Igorrevna, ¿de qué banco habla? ¿Qué deudas? ¿Qué insinúa?», preguntó esforzándose en mantener la compostura. Por primera vez su suegra la miró. Sus ojos destilaban veneno. Un odio apenas contenido. «Eso no te incumbe. Mi hijo me prometió ayudarme. Él es un hombre, y un hombre resuelve los problemas de su madre». Ese fue el punto de quiebre. Marat explotó. Sus ojos se fijaron en el bolso de Antonina, apoyado sobre el aparador. En 2 zancadas llegó hasta él. Antes de que ella pudiera reaccionar, lo abrió de un tirón y volcó su contenido en el suelo. Llaves, lápiz labial, cuaderno, teléfono, cartera. «Marat, ¿qué haces?», exclamó Antonina, corriendo hacia él.
pero fue más rápido. Con mano temblorosa tomó la tarjeta platino con el logo de su taller grabado. «Devuélvela, esa es mi cuenta de trabajo». Intentó arrebatársela, pero él la apartó de un empujón. No con violencia, pero lo suficiente para humillarla. Y entonces gritó con un rugido que partió su vida en un antes y un después. «¿Has perdido la cabeza? Le prometí a mi madre que pagaría su deuda con tu tarjeta». Las palabras la ensordecieron. Prometió a su madre, con su tarjeta, sin su consentimiento. No era solo una traición, era un robo, a plena luz en su propia casa, cometido por su propio esposo. Lira Igorrevna no perdió un instante. Arrancó la tarjeta de los dedos inertes de su hijo y, en un parpadeo, la máscara de aflicción se transformó en el brillo voraz de un triunfo depredador. Apretándola contra el pecho como si fuera una reliquia sagrada, susurró: «Maratik, cariño, sabía que no me abandonarías», y salió disparada del apartamento. Antonina quedó paralizada apenas un segundo. Después la golpeó la conciencia brutal. El banco. Se dirigían al banco. Vaciarían todo. Años de trabajo, los ahorros para un nuevo horno, la ampliación del taller. Todo desaparecería en el abismo de las deudas de su suegra. Salió corriendo del piso sin detenerse ni a coger el abrigo. En la escalera resonaban los pasos apresurados de Lira. Antonina bajó los escalones de dos en dos con el corazón desbocado. «Lira Igorrevna, deténgase, no tiene derecho», le gritó. Pero ella no hizo caso. Corría hacia un coche aparcado a la entrada, un sedán bien cuidado, aunque ya envejecido, que Antonina jamás había visto. Lira abrió de un tirón la puerta del copiloto. Antonina estaba a pocos metros cuando alcanzó a ver el gesto de triunfo en el rostro de su suegra, el gesto de quien acaba de ganar el premio mayor. Lira comenzó a girarse, dispuesta a lanzarle una mirada de desprecio. Entonces su expresión cambió. El triunfo dio paso a la perplejidad, luego al estupor, hasta que su cara se congeló en una mueca de horror puro y auténtico. Se le borró el color de las mejillas. La boca se le abrió en un grito mudo. Su mano quedó petrificada en la manilla de la puerta. Jadeante, Antonina la alcanzó. No entendía qué la había dejado así, clavada al suelo. Miró por encima de su hombro, hacia el asiento del conductor, para descubrir quién la esperaba allí. ¿Quién era ese cómplice? Y en ese instante, el mundo de Antonina se hizo añicos por segunda vez en apenas 5 minutos. Tras el volante estaba su hermana menor, Milena, la misma con la que no se hablaba desde hacía años, desde aquella amarga ruptura. No miraba a Lira, sino a Antonina. En sus labios se dibujaba una sonrisa fría, triunfal, cargada de un regocijo cruel. Era la sonrisa de alguien que había guardado largo tiempo ese momento y ahora lo saboreaba en toda su plenitud. En aquella mirada no había rastro de parentesco, ni un destello de compasión, solo un júbilo gélido e implacable. La mente de Antonina se negaba a aceptar lo que veía. Su esposo, su suegra y ahora su propia hermana, todos unidos contra ella. El shock duró apenas un segundo antes de ser consumido por una furia ardiente, cegadora. Aquello ya no era un pleito familiar, era una conspiración. El instinto tomó el control. Sin pensarlo, Antonina sacó el teléfono del bolsillo, agradecida de haberlo guardado allí al recoger sus cosas del suelo. Con los dedos temblorosos buscó el icono de la aplicación bancaria. No, demasiado lento. Cerró de inmediato. Abrió la agenda y localizó el número de emergencia del banco que tenía guardado. Mientras tanto, Lira se repuso de su estupor. Le lanzó a Antonina una mirada cargada de veneno, se deslizó dentro del coche y cerró la puerta de golpe. Detrás del volante, Milena arrancó con suavidad. Sin apartar de ella aquella sonrisa burlona, una voz metálica comenzó el saludo automático. Antonina cortó y volvió a marcar. El timbre sonaba eterno, insufrible. El sedán echó a andar. Podía ver a Lira hablando con frenesí a Milena, gesticulando, agitando la tarjeta robada en su puño cerrado. «Atención al cliente, buenas tardes», respondió por fin una voz femenina, cansada. «Hola, bloqueen mi tarjeta de inmediato. La han robado», soltó Antonina, esforzándose por no dejar que le temblara la voz. Vio cómo el coche desaparecía por la esquina. Iban hacia la sucursal más cercana, a apenas 5 minutos.
Por favor, indique su nombre y palabra de seguridad, pidió la operadora con tono monótono. Antonina lo hizo. Cada segundo era una eternidad. Imaginaba a Lira corriendo al cajero, deslizando la tarjeta en la ranura. Confirme que desea bloquear la tarjeta número. Comenzó a leer la empleada. Sí, lo confirmo. Ahora mismo. Aquel minuto fue el más largo de su vida. Sus ojos se clavaban en la calle vacía, allí donde un instante antes había estado el coche. Un nudo helado le retorcía las entrañas. ¿Y si ya era tarde? ¿Y si estaban sacando el dinero en ese mismo momento? Su tarjeta ha sido bloqueada. No será posible realizar más operaciones. Para su reposición deberá acudir a su sucursal. La sentencia estaba dictada. Antonina exhaló. Bajó el teléfono, aliviada. Había logrado una victoria pequeña, pero crucial. Permaneció en el patio, con apenas un jersey puesto. El viento vespertino le calaba hasta los huesos, pero apenas lo sentía. Lo que sentía era el frío interior, la amargura. Poco a poco, giró sobre sus pasos de regreso al edificio. La conversación más dura aún estaba por venir, la conversación con Marat. Solo pensarlo era como tocar una herida abierta. ¿Cómo había podido? La puerta del apartamento estaba entornada. Sus pertenencias seguían desparramadas por el suelo. En el salón, Marat sostenía el teléfono contra la oreja, con el rostro pálido como la cera. Al verla, colgó de golpe. «Tú», empezó él, con la voz desgarrada entre la furia y la incredulidad. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?» Antonina lo miró en silencio. «Mi madre acaba de llamarme desde el banco. La tarjeta está bloqueada. No han podido retirar el dinero. La humillaste. Está ahí plantada delante de todos, como una mendiga». Su voz subió hasta un chillido estridente. «¿Yo la humillé?», repitió Antonina, en un susurro helado. «¿Y cómo llamas entonces a lo que hicieron tú y ella conmigo, Marat? Arrancar de mi bolso la tarjeta de trabajo para pagar sus deudas imaginarias. ¿Eso es normal?». «Imaginarias». Avanzó hacia ella. «Tiene un problema serio. Tú te negaste a ayudar, así que yo, como su hijo, encontré una salida. Tenía que socorrerla. Y tú lo echaste todo a perder. Siempre lo echas a perder con tu egoísmo». «¿Una salida?». La voz de Antonina se volvió acero. «¿Robar mi dinero ahora se llama encontrar una salida? ¿Y por qué Milena estaba esperándola en el coche? ¿Lo sabías? ¿Sabías que mi hermana estaba involucrada?». Al oír el nombre de su hermana, Marat se estremeció apenas un instante, pero Antonina lo notó. Apartó la mirada. «Eso no importa. No importa quién estuviera en el coche. Lo que importa es que traicionaste a nuestra familia, traicionaste a mi madre. La dejaste en la estacada por tu avaricia». «¿Traición?». Antonina soltó una risa amarga. «¿Yo la traicioné? Quiero respuestas, Marat. Ahora, ¿qué deuda? ¿Qué cantidad? ¿A quién? ¿Por qué?». Él vaciló. Quedó claro que no lo sabía. Se ahogaba en sus propias excusas. «Es un asunto que no te concierne. Es cosa de familia. Hay gente seria implicada. La están presionando». «¿Gente seria?», replicó Antonina con incredulidad cortante. «¿La amenazan? ¿Y esperan el pago en un cajero automático, un sábado por la noche?» «Marat, ¿te escucha siquiera? ¿De verdad crees semejante disparate?». Quiso atravesar con la mirada el muro de mentiras y manipulaciones, pero él se negó a verla o no podía. «Yo creo en mi madre», la interrumpió de golpe. «¿Y tú?». «Yo no quiero verte». Se encerró en el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo con el chasquido seco del pestillo. Antonina quedó sola en el salón, rodeada de sus pertenencias esparcidas por el suelo, su vida pequeña y hecha pedazos. Lentamente, de manera casi mecánica, se arrodilló y empezó a recogerlas. Llaves, pintalabios, cuaderno, teléfono. Cada gesto dolía como una punzada. Todo había terminado. Lo sabía con claridad absoluta. El final de su matrimonio, de la confianza, de todo. La velada se estiró interminable. Preparó té, pero no lo tocó. Se quedó sentada en la cocina, en silencio, interrumpido solo por el zumbido del frigorífico. Una y otra vez se le venía a la mente la sonrisa de Milena, aquella mueca helada. ¿Por qué? ¿Qué le había hecho? La última disputa había sido 3 años atrás, por una tontería. Un juego de porcelana de la abuela que Milena quería vender y que ella deseaba conservar.
Pero aquello no podía justificar un odio tan hondo, tan calculado. Hacia las 10 sonó su teléfono. Un número desconocido. El corazón le dio un vuelco. Supo de inmediato que estaba relacionado con lo ocurrido. Dudó un segundo antes de responder. ¿Antonina Nosova? Una voz masculina, baja, raspada, como deliberadamente distorsionada. Sí. ¿Quién habla? Eso no importa. Lo que importa es que su suegra, Lira Gushchina, cometió hoy un error muy grave. Prometió pagar una deuda y no lo hizo. A Antonina la recorrió un hielo repentino. La voz sonaba tranquila, pero bajo esa calma se escondía una amenaza gélida. Yo no tengo nada que ver con esto, respondió con firmeza. El hombre soltó una risa húmeda, desagradable. Ahora sí tiene. Oh, sí. Tiene un taller precioso, una galería, una buena reputación en la ciudad. Sería una lástima que algo le ocurriera. Las malas reseñas en Internet aparecen de la nada. Los clientes pueden cancelar de pronto sus pedidos. O quizá un ladrillo termine atravesando su ventana. Cosas que pasan. Su voz se endureció. Es usted una mujer inteligente. Piénselo bien. La cantidad y los datos de pago le serán comunicados más adelante. Espere nuestra llamada. La línea se cortó con unos pitidos breves. Antonina quedó paralizada, incapaz de moverse. Le temblaban las manos. Ya no era una riña familiar. Era un juego sucio. Querían aterrorizarla, y lo habían logrado, al menos por un instante. Visualizó su taller, su creación, levantado ladrillo a ladrillo, jarrón tras jarrón, noche tras noche sin dormir, y lo imaginó derrumbándose. Pero el miedo pronto se convirtió en firmeza. No se dejaría doblegar. No pagaría a chantajistas. No había trabajado toda su vida para entregar todo a una banda de estafadores. Volvió a tomar el teléfono. Ahora sus dedos estaban firmes. En la agenda buscó el número de un viejo compañero de universidad, Igor, hoy un experto en informática en una empresa de peso. Igor, hola. Soy Antonina Nosova. Perdona que te llame tan tarde. Necesito tu ayuda. ¿Podrías rastrear un número de teléfono? Ella dictó los números. Igor guardó silencio un instante y luego dijo, es complicado, pero puedo intentarlo. ¿De qué se trata este número? Me han amenazado. Exigen dinero. Entiendo. No prometo nada, pero veré qué puedo averiguar. Te escribiré si logro dar con algo, respondió con sequedad. Durante la hora siguiente, Antonina recorrió la cocina de un lado a otro. Esperaba, con la esperanza y el miedo en lucha constante. Por fin, su teléfono vibró. Un mensaje de Igor. El corazón se le aceleró al abrirlo. El texto era breve. Hola. Número desechable. SIM comprada en un mercado sin identificación. Pero indagué más. Activada hace 3 días, las primeras llamadas de prueba se enlazaron con una antena que da servicio a una dirección concreta. Incluía la calle y el número de la casa. Antonina no reconocía el lugar. Introdujo de inmediato la dirección en el navegador de su móvil. El mapa obedeció y se abrió, un asentamiento a las afueras de la ciudad. La cooperativa de dachas Romashka, calle Visnevaya. Amplió la imagen y se le cortó la respiración. Justo junto al terreno señalado, separado apenas por una valla estrecha, se encontraba la parcela vecina, la dacha de Lira Igorevna. Se quedó mirando la pantalla mientras el mosaico encajaba en una imagen atroz. No había gente seria, ni cobradores de deudas. La llamada no provenía de Lampa. La amenaza no había llegado del exterior, sino que había nacido allí mismo, al otro lado de la cerca de la casa de veraneo de su suegra. Antonina tomó una captura de pantalla. Prueba fría, digital, irrefutable. Se enfundó la primera chaqueta que encontró. Se calzó las botas sin atarse los cordones. La puerta del dormitorio seguía cerrada con llave. El silencio tras ella resultaba ensordecedor, peor que cualquier grito. Ella ya no pertenecía a ese hogar. La ciudad nocturna se deslizaba en luces borrosas. Sus manos apretaban el volante hasta blanquear los nudillos. No sentía cansancio ni miedo, solo una furia helada y concentrada. Y esa furia agudizaba todo. Cada maniobra de Lira. Cada mirada culpable de Marat en las últimas semanas adquiría sentido. No había sido una decisión impulsiva. Era un plan, calculado y a sangre fría.
Aparcó a unos metros de la vieja construcción de 5 pisos donde vivía su suegra y subió al tercer piso. Su corazón latía constante y pesado, como un metrónomo marcando la cuenta regresiva del mundo que conocía. Pulsó el timbre, largo e insistente. Pasos arrastrados, un murmullo irritado, y luego la puerta se abrió con la cadena puesta. En la rendija brilló el ojo soñoliento y hostil de Lira Igorevna. «¿Tú, qué haces aquí a estas horas?», susurró. «Necesitamos hablar», dijo Antonina con calma. «No tengo nada que decirte. Márchate». Intentó cerrar, pero Antonina interpuso el pie. «No me iré hasta que lo expliques todo. Me llamaron, me amenazaron». Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como acero. Funcionó. Lira se quedó inmóvil. Por un instante el miedo asomó en sus ojos. A regañadientes, retiró la cadena y la dejó entrar en el pasillo angosto, saturado del olor de gotas para el corazón. ¿Amenazas? ¿Qué disparate dices? Intentó sonar indignada, pero fracasó. Antonina no contestó. Alzó el teléfono con la captura. La llamada vino de aquí. Calle Visnevaya, casa 7. Le dice algo esa dirección, Lira Igorevna. El rostro de su suegra se petrificó. La palidez le borró el color de las mejillas. Conocía la dirección. Por supuesto que la conocía. Yo, no sé de qué hablas, balbuceó, desviando la mirada. Oh, lo entiendes perfectamente. No había cobradores. Fuiste tú o tus cómplices. Una farsa barata para obligarme a entregar el dinero. Al ver que la mentira no prosperaba, Lira cambió de estrategia. Su rostro se contrajo. Las lágrimas brotaron demasiado rápido para ser auténticas. Se llevó las manos al pecho. ¡Ay, mi corazón! Empezó a jadear con respiración entrecortada, desplomándose contra la mesa. Tú vas a matarme, asesina. La artimaña era tan vieja, tan predecible, que Antonina no se movió. Permaneció de pie observando a su suegra desplegar su mejor papel. Entonces giró la llave en la cerradura y Marat irrumpió en el apartamento. Debía haber venido directo tras su marcha. Al ver a su madre encorvada y a Antonina frente a ella como una verduga, rugió. «¿Qué has hecho? Te dije que no la tocaras. Vas a matarla». Apartó a su esposa de un empujón y corrió hacia Lira. Mamá, ¿estás bien? Voy a llamar a una ambulancia». «No, hijo, no», gimió Lira, aferrándose a él. Ella me acusa. Dice que todo lo inventé». Marat se puso en pie de un salto, los ojos chispeando rabia, cegado por el pequeño drama representado ante él. ¿Aún te atreves a mentir? ¿Crees que no sé lo despiadada que eres? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Sacó un papel doblado en 4 de su chaqueta y lo lanzó contra Antonina. El pliego le golpeó el pecho y cayó al suelo. «Toma, lee. Tal vez te refresque la memoria». Antonina lo recogió. «Un pagaré». Lo desplegó. El texto impreso declaraba que Lira Igorevna Gushchina había recibido en préstamo una suma elevada, 2.5 millones de rublos, de un particular. Debajo de la firma de Lira figuraba un párrafo aparte. La garante de la devolución era su nuera, Nosova Antonina Viktorovna, quien se comprometía, en caso de impago, a cubrir la totalidad de la deuda y los intereses acumulados. Y debajo aparecía una firma, la suya, perfecta, impecable. Cada trazo, cada curva, era la suya. La recorrió con la mirada y un escalofrío le atravesó la espalda. Jamás había visto ese documento. Jamás habría firmado algo así. Era una falsificación. ¿Lo reconoces? La voz triunfante de Marat retumbó en la habitación. Tú misma lo firmaste. Aceptaste ser la garante. Lo sabías todo y ahora finges ignorancia, tratando de entregar a mi madre enferma a los lobos. Lo único que quieres es librarte de ella. La mirada de Antonina se deslizó en silencio desde la firma hasta el rostro de su marido, deformado por la furia. Él lo creía. Creía de verdad en la autenticidad de aquel documento. Lo habían engañado igual que a ella, solo que él confundía la mentira con la verdad. Alzó los ojos hacia los suyos. No había en ellos lágrimas ni rabia, solo vacío. «Yo nunca firmé esto», dijo con calma. «Mentirosa. Te vi firmar esos papeles hace un mes. Madre me dijo que eran para Hacienda». En efecto, había rubricado algo para la contabilidad, documentos que Marat le había llevado y ni siquiera los revisó, porque confiaba en él. Antonina dobló con cuidado el recibo y lo guardó en el bolsillo del abrigo. «Probaré que es una falsificación», afirmó.
y sin mirar atrás abandonó el apartamento, ignorando los sollozos de Lira y los gritos furiosos de Marat. No se dirigió a casa. Fue al único hombre que podía ayudarla, Sabelich Sarriov, viejo amigo de sus padres, respetado empresario de la ciudad, un hombre de la vieja escuela, para quien el honor y la palabra aún conservaban valor. La conocía desde niña y seguía llamándola Tanchka. A pesar de la hora tardía, Sabelich la recibió de inmediato. Sentado tras un imponente escritorio de roble en su amplio despacho, escuchó con atención mientras ella desgranaba su enredada historia, el mapa, Milena, las amenazas y, finalmente, el recibo. Él tomó el papel, se colocó las gafas y lo examinó largamente, incluso al trasluz de la lámpara. Pues bien, dijo al fin quitándose las gafas. Es un asunto turbio, Tonchka. La firma resulta muy convincente, casi impecable. Pero no es mía, Sabelich Petrovich, usted lo sabe, yo jamás, lo sé, la interrumpió con suavidad. Por eso te creo. No te preocupes, tengo un buen conocido, uno de los mejores grafólogos de la región. Mañana mismo esto estará en sus manos. Él lo sabrá con certeza. El día siguiente transcurrió como en una neblina. Antonina intentó trabajar en el taller, pero sus manos no respondían. La arcilla se le antojaba extraña, inerte. Sus pensamientos volvían una y otra vez al recibo, al rostro de Marat, a la sonrisa burlona de Milena. Esa tarde la llamó Sabelich. Su voz sonaba grave. Antonina, ven. Ya tenemos los resultados. Media hora después estaba de nuevo en su despacho. Sobre el escritorio descansaba una hoja oficial, sellada. «Puedes felicitarte», dijo él, mirándola por encima de las gafas. «El perito lo ha confirmado. Es una falsificación, muy hábil, hecha con escaneo e impresión, pero falsificación al fin. La firma no es tuya». Una oleada de alivio la envolvió. Por fin, una prueba. No estaba perdiendo la razón. «Pero eso no es todo», añadió Sabelich con gesto más severo. «La firma es una cosa, el papel otra». Hizo una pausa y la miró con fijeza. «Este recibo está impreso en un papel muy raro, hecho a mano con fibras de algodón y tenues filigranas». El experto aseguró que proviene de un pequeño taller cerca de Suzdal. Apenas lo ha visto un par de veces en su carrera. El corazón de Antonina se contrajo en un frío espasmo. Conocía ese papel, su peso, su textura, su tacto inconfundible. Ella misma lo había encargado a ese taller. Era el mismo que utilizaba para los certificados de autenticidad de sus piezas de cerámica más valiosas. Papel que guardaba bajo llave en el cajón inferior derecho de su escritorio, en su despacho privado del taller. La sangre se le heló. Ya no veía el despacho de Sabelich, sino el suyo propio. El escritorio de roble, las pilas de bocetos, los tarros de esmalte. Y aquel cajón cerrado con llave. La reserva de aquel papel precioso. Solo ella y Marat tenían acceso a su oficina. «Tonia, ¿me escuchas?» La voz de Sabelich la arrancó de sus pensamientos. «Esto significa que quien falsificó el documento estuvo en tu despacho. Es alguien cercano». Antonina sintió lentamente. Cercano. El círculo de sospechosos era dolorosamente reducido. Lira jamás había puesto un pie en el taller, despreciaba el barro de su nuera. Quedaba. Marat, no. Su mente se negaba a aceptarlo. ¿Para qué robaría el papel si de verdad creía en la autenticidad del recibo? Él no era más que un peón, un instrumento ciego en manos de su madre. Y entonces otro rostro surgió en su memoria. Milena, su hermana. Hacía alrededor de un mes que había ido al estudio. Tras 3 años de silencio, Milena la había llamado para decirle que la extrañaba, que deseaba reconciliarse, saber cómo estaba. Antonina, cansada de aquella enemistad interminable, se sintió dichosa. Le mostró cada rincón del taller, las nuevas piezas, los hornos, incluso le presentó a los alumnos. Aquel día lo recordaba con absoluta nitidez. En un momento, una llamada importante de un cliente la obligó a salir al pasillo, dejando a Milena sola en su despacho durante unos 10 minutos. Cuando regresó, su hermana estaba sentada tranquilamente en una silla, observando uno de los jarrones. «Gracias por enseñarme todo», le dijo al despedirse. «Me alegro de corazón por ti. Has logrado tanto y lo has hecho sola». En aquel instante esas palabras sonaron sinceras. Ahora resonaban como una burla.
Antonina se alejó de Sabelí y condujo no hacia su casa, sino al estudio. Era plena noche. La ciudad estaba desierta. Abrió la puerta y entró en aquel espacio vasto y resonante. El olor a arcilla y a hornos apagados la recibió como un viejo amigo. Allí siempre se había sentido a salvo. Era su fortaleza. Aunque una fortaleza ya vulnerada desde dentro, avanzó hacia su despacho y encendió el ordenador. En un rincón, el servidor que almacenaba las grabaciones de las cámaras de seguridad zumbaba en silencio. Las había instalado 2 años antes, tras la desaparición de una pequeña pero valiosa estatuilla de la galería. Vigilaban todo: el vestíbulo, el taller, los pasillos e incluso su propia oficina. Buscó en el archivo la fecha, 28 de septiembre, el día de la visita de Milena. En la pantalla apareció su despacho, registrado desde la cámara del techo. Allí estaba ella, entrando con su hermana, mostrándole los bocetos. Luego, saliendo para atender la llamada. Antonina se inclinó hacia el monitor. Milena se quedó sola. Permaneció inmóvil unos segundos escuchando los pasos que se desvanecían en el pasillo. Entonces, convencida de estar a salvo, se puso en movimiento. Sus gestos se volvieron rápidos, precisos, depredadores. No examinó los jarrones. Se acercó al escritorio. Antonina contuvo el aliento. En cualquier momento abriría el cajón. Pero Milena no tocó los cajones. Hizo algo distinto. Escaneó el escritorio con la mirada, como buscando algo concreto. Luego fijó la vista en un punto fuera del alcance de la cámara. Se inclinó, extendiendo la mano bajo la pesada superficie de la mesa. Un instante quedó congelada allí, bajo el tablero. Después, se irguió de golpe, lanzó una última mirada hacia la puerta y retomó su pose relajada en la silla. 1 minuto más tarde, Antonina volvía al despacho. Rebobinó la grabación y amplió la imagen, esforzándose en descifrar con exactitud qué había hecho su hermana. Pero la mala calidad de la filmación apenas revelaba el gesto. Inclinarse, fijar algo, enderezarse. No había tomado un documento, había dejado algo. El corazón de Antonina latía con violencia. Apagó el ordenador, encendió la lámpara de mesa y dirigió la luz bajo el escritorio. Se arrodilló, explorando la superficie. Al principio no vio nada, solo vetas oscuras de madera, polvo. Pasó la mano por debajo y sus dedos toparon con un objeto pequeño, frío, rectangular, adherido con cinta de doble cara. Con cuidado lo desprendió. Era una diminuta caja negra, no mayor que una cajetilla de fósforos. En uno de sus lados, un orificio, un micrófono de espionaje. Un escalofrío recorrió su espalda. Su despacho, su refugio privado, donde había negociado contratos con su abogado, hablado con proveedores, clientes, amigos, había sido escuchado palabra por palabra. Milena no había ido en busca de documentos, había ido en busca de información. Había estado espiándola. Pero entonces, ¿quién se llevó los papeles? Si no fue Milena, ¿quién? El recuerdo de Marat irrumpió con fuerza innegable. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Permaneció sentada en el suelo de su despacho hasta el amanecer, con aquel diminuto aparato negro apretado en el puño. Los fragmentos del rompecabezas empezaban a componer una imagen tan monstruosa que se resistía a aceptarla. Milena había colocado el micrófono y junto con Lira, había escuchado cada palabra de Antonina, descubriendo sus planes, sus finanzas, sus debilidades. En el momento justo, enviaron a Marat a apoderarse de los documentos. Al llegar a casa con el sol naciente, encontró a Marat en la cocina. No había dormido. Al verla, se levantó de golpe, con el rostro demacrado. ¿Dónde estabas? No pude pegar un ojo en toda la noche. Te llamé. Su voz temblaba entre la angustia y el reproche. Antonina caminó en silencio hasta la mesa. No habló de los papeles ni de la falsificación. Sabía que él lo negaría todo. Eligió otra táctica. Lentamente abrió la mano y colocó el dispositivo negro sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó él, mirando la caja. No se esforzó en disimular su alarma. Sabes muy bien lo que es, respondió Antonina con calma. Lo encontré en mi despacho, bajo el escritorio. Marat miró el micrófono, luego a ella. Su expresión cambió al instante. La arrogancia, la ira. Todo se evaporó dejando solo un miedo crudo, animal. El miedo del ladrón sorprendido infraganti.
Su reacción hablaba más que cualquier palabra. Yo no sé de qué hablas, balbuceó, pero sus ojos se movían inquietos, incapaces de sostener la mirada de Antonina. Retrocedió un paso tras otro. Debe de haber algún error. Tal vez, competidores. Deja de mentir, Marat. Su voz era serena, pero una serenidad densa, letal. No alzó el tono, simplemente lo miró. Y esa mirada resultaba más aterradora que cualquier grito. Se quebró, sus hombros se vencieron, su postura se derrumbó como si de pronto hubiera encogido. Se dejó caer en una silla y cubrió el rostro con las manos. Perdóname, susurró entre los dedos. Perdóname, Tonia. El silencio en la cocina se espesó, asfixiante. ¿Esto fue cosa de Milena?, preguntó Antonina, aunque ya conocía la respuesta. Él asintió sin apartar las manos del rostro. Dijo, ella y mamá dijeron que era la única forma de conocer la verdad. Antonina aguardó. Sabía que no era todo. El micrófono oculto era apenas una parte del plan. ¿Y los papeles? El pagaré. ¿También los tomaste tú? No respondió. El silencio fue la confirmación. ¿Por qué, Marat? Su voz no contenía ira, solo desconcierto. ¿Por qué hiciste esto? Por fin alzó hacia ella un rostro surcado de lágrimas, los ojos anegados de debilidad y desesperanza. Yo sabía lo del micrófono. Mamá me pidió que tomara unas hojas, dijo que eran solo para una muestra, para un caso cualquiera. No pensé, no sabía para qué servían en realidad. Tonia, te juro que ignoraba que estaban preparando un pagaré falso. Sus palabras resultaban lastimosas. Quizá no conociera todos los detalles, pero había sido cómplice. Les ayudó a espiarla. Les facilitó el robo de aquello que luego se transformó en un arma contra ella. La había traicionado, no una vez, sino una y otra vez. Las lágrimas de Marat no despertaron en Antonina compasión alguna, sino un frío vacío sin fondo. Observó su silueta encogida, los hombros temblorosos y comprendió que el hombre al que había amado ya no existía, si es que alguna vez existió. En su lugar, solo quedaba un muchacho débil y asustado, escondido bajo las faldas de su madre, capaz de cualquier vileza con tal de librarse de la culpa. La verdad, repitió con una voz ajena, despojada de todo matiz. ¿Qué verdad querías descubrir, Marat? ¿Cuánto dinero tenía en mis cuentas? ¿Con quién hablaba por teléfono? Él levantó el rostro manchado de lágrimas, deshecho y suplicante. La verdad sobre ti, sobre tus planes. Mamá dijo que te oyó con un abogado, que estabas preparando el divorcio, que pensabas echarme a la calle sin nada, que querías quedarte con todo, el estudio, el apartamento, los ahorros. Dijo que ya estabas reuniendo documentos para demostrar que yo no tenía derecho alguno. Hablaba atropelladamente, las frases se deshacían en la prisa, como si temiera quedarse sin valor antes de terminar. Dijo que era la única forma de protegerme, que debíamos adelantarnos, inventar esa deuda para que no pudieras esconder el dinero, para que yo pudiera reclamar lo que me correspondía. Tenía miedo, Tonia, miedo de quedarme sin nada. No quería perderte, pero tampoco soportaba la idea de acabar arruinado. Antonina lo escuchaba con incredulidad. Divorcio. Abogados. Sí, había consultado con uno hacía un mes, pero solo para un nuevo contrato de arrendamiento de la galería. Sí, había hablado de grandes sumas, pero destinadas a las reformas. Ellos lo habían oído todo y lo habían retorcido hasta la caricatura. Y él lo había creído. Había dado crédito a ese grotesco absurdo. ¿Y lo creíste?, preguntó en voz baja. Viviste conmigo 8 años. Dormiste a mi lado. Compartiste mi mesa. ¿Y aún así pensaste que yo era capaz de eso? No viniste a mí. Nunca me preguntaste, gritó él, desesperado, levantándose de un salto. Te creía ella. Y ella me mostró las pruebas. Las pruebas. Corrió al dormitorio, dejando la puerta abierta, y regresó enseguida con una gruesa carpeta de documentos. La arrojó sobre la mesa de la cocina. Ahí, mira. Antonina la abrió. En la parte superior descansaban cartas impresas, supuestamente de un bufete llamado Femida. Redactadas en un lenguaje engolado y solemne, instruían a Marat sobre cómo conducirse durante un divorcio, cómo resguardar los bienes, cómo responder a los intentos de una esposa de ocultar el patrimonio común. Firmaba un tal abogado Kravtsov. Todo parecía impecablemente legítimo, salvo que cada palabra era una falsificación. ¿Ves?
Marat golpeaba con el dedo las líneas impresas. Aquí está todo escrito. Me dijeron cómo debía actuar. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Quedarme cruzado de brazos mientras tú me destruías? Marat, aquí no hay ni una sola de mis firmas, ni una sola prueba de que yo contratara a un abogado contra ti. Estos papeles no son más que trampas que tu madre te puso delante. No, ella lo comprobó todo. Ella me cuidó, porque es mi familia. ¿Y tú? Se interrumpió, incapaz de continuar. Lo peor, sin embargo, no eran esas cartas falsas. En el fondo de la carpeta se encontraban documentos médicos, resultados de pruebas a nombre de Lira Igorevna, electrocardiogramas y una solemne conclusión en papel membretado, sellada varias veces. Antonina la tomó entre las manos. Enfermedad isquémica severa del corazón, angina de esfuerzo, alto riesgo de infarto de miocardio en 3 a 4 meses. Se recomienda tratamiento urgente y costoso en una clínica privada de Alemania. La cifra astronómica al final del informe le hizo nublarse la vista. Era casi exactamente la suma que alguien había intentado retirar de su cuenta. Aquí, susurró Marat, con la voz temblorosa de piedad hacia su madre. Por esto necesitaba el dinero. Solo le quedan unos meses de vida. Y tú le negaste su última oportunidad. Bloqueaste la tarjeta. La condenaste a muerte. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La miró con un odio feroz. Ya no era solo un esposo engañado. Se había convertido en un hijo cuya madre moribunda había sido cruelmente ultrajada por una nuera despiadada. En su mente, el mundo era simple y nítido. Una madre enferma y desdichada, una esposa ruin y codiciosa, y él mismo, el hijo noble que luchaba por salvar a su progenitora. Antonina examinó el informe médico, y algo en él le arañó la memoria. Un detalle. Volvió a leerlo una y otra vez, el diagnóstico, las recomendaciones, la firma Dr. A.R. Biasinski, cardiólogo jefe, candidato a doctor en ciencias médicas, el sello de una clínica prestigiosa. Todo parecía impecable. Y sin embargo, el apellido Biasinski. Lo había oído antes, mucho tiempo atrás, en un contexto completamente distinto y desagradable. Se esforzó por recordar. ¿Un escándalo? Sí, algo turbio. Sin pronunciar palabra, fotografió el informe con su móvil, ampliando el nombre del médico y el de la clínica. Hizo lo mismo con las cartas fraudulentas. Necesito pensar, dijo por fin. Sin mirar a Marat, abandonó la cocina y se dirigió a su taller, un anexo de la casa. Era su refugio, el único lugar donde podía respirar. Cerró la puerta con llave y se dejó caer en un taburete, en la fría penumbra. Su corazón ya no dolía. Se había convertido en hielo. Todo era una mentira. La deuda, los cobradores, el divorcio. Una ilusión minuciosamente fabricada por Lira. Pero también el diagnóstico era falso. ¿Podía de verdad haber caído tan bajo, inventando su propia enfermedad para manipular a su hijo y despojar a su nuera? La idea era tan monstruosa que Antonina se estremeció al concebirla. Y aún así, el apellido Biasinski no la dejaba en paz. Tomó de nuevo el teléfono. No quería hablar con Marat. No quería hablar con nadie, salvo con un hombre. Marcó. Buenas noches, Seivli Petrovich. Perdóneme por importunarlo otra vez, dijo, tratando de mantener firme la voz. Tengo una petición extraña y delicada. ¿Podría averiguar algo sobre un médico en particular? Le dictó el apellido y el nombre del centro médico. Biasinski, repitió Seivli pensativo. Me suena. Muy bien. Tonia, investigaré. Puede que me lleve un tiempo, pero la llamaré en cuanto sepa algo. Antonina pasó el resto del día en el taller. No trabajó. Se limitaba a girar en sus manos trozos endurecidos de arcilla, aguardando el juicio final. Inapelable, la llamada llegó al anochecer. Era Seivli. Su voz sonaba inusualmente grave y contenida. Tonia, tengo la información. Lo escucho. Arkady Romanovich Biasinski fue, en efecto, un cardiólogo muy reputado. Trabajó en la misma clínica mencionada en el informe. Se le consideraba una eminencia, solo que hay un problema. Seivli hizo una pausa. Antonina contuvo el aliento. Hace 5 años lo destituyeron con deshonra y le retiraron definitivamente la licencia. Diagnosticaba a pacientes adinerados con falsas dolencias para enviarlos luego a una clínica alemana con la que estaba asociado. En términos sencillos, un fraude a gran escala. Fue un caso muy sonado,
aunque logró comprar su salida. Nunca pisó la cárcel, pero ya no ejerce en ninguna parte. Antonina guardó silencio. En sus oídos retumbaba un rugido sordo. Y aún hay más, prosiguió Seibli. Pedí a mis hombres que indagasen en sus vínculos familiares. Resulta que este médico caído en desgracia, Arkady Viasinski, es primo lejano, primo tercero de su suegra, Lira Igorrevna. Un estafador desacreditado, despojado de su licencia. Antonina bajó el teléfono lentamente. Su mente estaba desprovista de pensamientos y emociones. Solo quedaba una claridad ensordecedora y absoluta. Las dudas habían terminado. De principio a fin, todo había sido una farsa colosal, monstruosa. La enfermedad era tan falsa como la deuda. Todo había sido urdido con un único fin: arrebatarle el dinero. Se puso en pie. Sus movimientos eran firmes, precisos. Ya no había incertidumbre ni miedo. Sabía exactamente lo que debía hacer. Ocultarse, esperar, defenderse era inútil. Solo había una manera de acabar con aquella guerra: arrastrarla a la luz y desenmascararlos a todos. En público, regresó a la casa. Marat seguía sentado a la mesa de la cocina, con la mirada perdida, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Mañana cenaremos juntos, todos, anunció Antonina con una voz dura como el acero. Él levantó hacia ella unos ojos apagados. ¿Quieres decir, tú, yo y madre, en un restaurante? Sí. Reservaré una mesa. Esto debe resolverse. Tonia, no creo que ahora sea el momento. Marat debe terminar. De una vez por todas, no le dejó otra salida. Al día siguiente, Antonina llamó a Lira Igorrevna. Al principio, Lira se negó, alegando que estaba enferma e insistiendo en que personas como Antonina solo empeoraban su estado. Pero Antonina fue implacable. Le insinuó que estaba dispuesta a hablar de apoyo económico para el tratamiento. Eso bastó. Lira aceptó de inmediato. Antonina eligió el Astoria, uno de los restaurantes más prestigiosos y respetables de la ciudad, siempre abarrotado, lugar de encuentro del beau monde local. De manera deliberada, reservó una mesa en el centro del salón, a plena vista. Luego hizo otra llamada, esta vez a Savely Petrovich. Le pidió que acudiera al mismo restaurante, a la misma hora, y que se sentara en una mesa vecina, como si fuera por casualidad, únicamente para estar allí como testigo. Aquella noche llegaron. Marat permanecía callado y tenso, rígido como la cuerda de un arco. Lira Igorevna, en cambio, estaba en su mejor momento. Lucía su vestido más elegante, el peinado impecable, y emanaba la arrogancia satisfecha de quien viene a cobrar la rendición de su enemiga. Observaba el salón como una reina que pasa revista. Se sentaron. Antonina irradiaba serenidad. Pidió apenas agua mineral. «Bien, te escucho, querida», comenzó Lira antes incluso de que el camarero regresara. «¿Al fin has entrado en razón? ¿Has comprendido que no puedes abandonar a la madre de tu esposo a una muerte segura?» Antonina sostuvo su mirada. «No, Lira Igorevna. No he entrado en razón. He descubierto la verdad». Su voz era baja, apenas audible para su mesa. Colocó el teléfono sobre la superficie. «He averiguado que la llamada de amenaza se hizo desde una dacha contigua a la suya». Lira se estremeció, pero recobró la compostura con rapidez. «Disparates. ¿Y la letra de cambio que obligó a firmar a Marat? Una falsificación. Tengo el dictamen de un perito calígrafo». Un destello de irritación cruzó el rostro de su suegra. Marat se hundió en la silla, pálido como la cera. «Y lo más interesante», prosiguió Antonina, sin variar el tono, «he descubierto la verdad sobre su supuesta enfermedad terminal. Indagué sobre el doctor Viasemsky, su primo, al que retiraron la licencia hace 5 años por fraude. Diagnosticaba dolencias inexistentes a personas sanas para estafarlas». Fue entonces cuando Lira se quebró. Por un instante, su rostro se contrajo en una máscara de odio salvaje y desnudo. Comprendió que el juego había terminado, que estaba acorralada. Pero solo por un momento. Luego, hizo lo que mejor sabía hacer: representar una escena. Su cara se deformó en una mueca de dolor y desesperación. Se llevó la mano al pecho, esta vez no en silencio como en casa, sino con un grito desgarrador. ¡Ah! Su alarido cortó el murmullo del restaurante. Las conversaciones cesaron. Decenas de miradas se volvieron hacia ellos.
¿Qué dices? Calumnias, gritó entre sollozos. ¿Quieres matarme? ¿Prefieres verme muerta antes que pagar mi tratamiento? Monstruo desalmado, ella me quiere ver muerta. Volcó la silla y se dejó caer de rodillas en medio del salón. Lloraba, arruinando su maquillaje costoso, lanzando acusaciones. Buena gente, mírenla. Esta mujer es mi nuera. Me arrebata mi última esperanza de vida. Mi hijo daría todo por salvarme. Pero ella, esta víbora, se lo impide. Desea mi muerte. La sala entera quedó paralizada. Los comensales miraban alternativamente a la anciana sollozante en el suelo y a Antonina inmóvil y con el rostro de piedra. La condena brillaba en sus ojos. Por supuesto creían a Lira. La historia era simple, verosímil, la madre trágica, la nuera despiadada. Marat estaba destrozado, humillado, desgarrado. No sabía a quién creer. De un lado, las pruebas de Antonina, del otro, su madre convulsa en un ataque de histeria en el suelo del restaurante. Y tomó su decisión. Eligió a su madre. Se abalanzó hacia ella intentando incorporarla. Mamá, te lo ruego, basta. Cálmate, por favor. Es una asesina, Maratik, clamaba Lira. Me niega el dinero para la operación. Savelí Petrovich se levantó de su mesa, dispuesto a intervenir. Pero entonces ocurrió algo que Antonina jamás habría previsto. De una mesa apartada se levantó otra figura, Milena. Por supuesto estaba allí. Nunca se perdería el triunfo de su aliada. Se acercó con una expresión de compasión, casi de tristeza. Con gesto delicado, posó una mano sobre el hombro de Antonina. Por favor, no la juzguen con dureza, dijo con voz temblorosa, fingidamente conmovida. Antonina está sometida a una presión enorme. Últimamente atraviesa graves dificultades económicas. Un murmullo recorrió la sala. Antonina miró a su hermana, desconcertada ante ese nuevo y desconcertante juego. Milena se inclinó, como si fuera a susurrar en privado, pero lo dijo en voz lo bastante alta para que todos alrededor oyeran. Su galería está al borde de la bancarrota, declaró, dejando rodar una lágrima por su mejilla. Simplemente no tiene dinero para ayudar a nadie. Pronto no le quedará nada. Aquella mentira, disfrazada de compasión, fue más devastadora que todas las teatralidades de Lira. Ser tachada de avara era una cosa, ser marcada como arruinada, otra muy distinta. En aquella ciudad, la reputación lo era todo. Y Milena acababa de detonar un proyectil nuclear contra la de Antonina. Antonina se puso en pie. No miró ni a la llorosa Lira, ni al desorientado Marat, ni a la compasiva Milena. Se volvió hacia Savelí Petrovich, que permanecía en silencio observando la escena. En sus ojos no había piedad, sino furia contenida. Y comprensión. Fue el único que captó el cuadro completo. Ella le dedicó una leve inclinación de cabeza y se encaminó hacia la salida, bajo el peso de decenas de miradas compasivas y acusadoras. Su espalda permanecía erguida, pero se sentía despojada, expuesta ante la mirada de todos esos ojos. Esto no era simplemente una retirada. Era una derrota humillante. Una ejecución pública. No podía recordar cómo había llegado a su estudio. No a casa. Nunca más a casa. Solo al estudio, su fortaleza. Cerró la puerta con llave. Apagó el teléfono y se tumbó, completamente vestida, en el pequeño sofá de su oficina. El sueño no llegaría. Delante de sus ojos permanecía la lágrima falsa de Milena. Había sido un movimiento brillante, cruel, vil, pero brillante. Lira, con sus rabietas primitivas, no era más que un ariete. Milena era el bisturí. Había propinado un golpe preciso y quirúrgico en el corazón de la vida de Antonina. Su reputación. Al amanecer, sus temores se confirmaron. Al encender el teléfono, encontró decenas de llamadas perdidas de Marat, varias de Savelí y un aluvión de mensajes. El rumor ya se había esparcido por toda la ciudad. La primera llamada llegó a las 9 en punto. Era Stepan Ignatievich, su principal proveedor de arcilla española y esmaltes alemanes. Había trabajado con ella desde la inauguración del estudio, siempre concediéndole plazos de pago y confiando plenamente en ella. Antonina, hola. Su voz sonaba inusualmente seca, casi formal. He oído algunos comentarios. ¿Está todo en orden con tus finanzas? El corazón de Antonina se hundió.
Así que todo había comenzado. Stepan Ignatievich, son solo rumores maliciosos. Tengo todo bajo control. Lo entiendo, replicó, aunque su tono no dejaba rastro de comprensión. Pero perdóname, los tiempos son difíciles. La confianza es confianza, pero los negocios son negocios. Ese envío de cobalto que entregamos la semana pasada, la factura debe saldarse hoy, o nos veremos obligados a suspender futuras entregas. Y de ahora en adelante, solo trabajaremos con pago por adelantado, colgó con las manos heladas. Suspender envíos. Solo pago por adelantado. Era una sentencia de muerte para su estudio. Todo su negocio se sustentaba en un delicado equilibrio entre pedidos, materiales y pagos. Ordenaba suministros costosos para proyectos importantes, recibía el pago y luego saldaba cuentas con los proveedores. El pago por adelantado significaba sacar enormes sumas de circulación, dinero que simplemente no tenía. Ni siquiera había asimilado el primer golpe cuando llamó otro proveedor, luego un tercero. La historia se repetía, rumores, exigencias urgentes de pago y cambio a prepago exclusivo. En el lapso de 2 horas, la línea de crédito que había construido durante años, ganada gracias a su impecable reputación, desapareció. Su negocio estable y próspero apenas ayer, ahora colgaba de un hilo. Milena sabía exactamente dónde golpear. Comprendía que, en su sector, la reputación era el único capital real, y ella la había destruido. Antonina se sentó en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Debía actuar. Rápido. Necesitaba dinero para tapar los huecos, demostrar que estaba a flote y capear la tormenta. Comenzó a calcular febrilmente. Las cifras eran astronómicas. Sacarlas de la cuenta del estudio paralizaría las operaciones, detendría los salarios de las costureras, retrasaría los pagos de alquiler. Y entonces recordó su reserva privada. Años atrás, tras vender el apartamento de sus padres, había decidido no gastar los ingresos. En su lugar, los había invertido a través de un corredor de confianza recomendado por Sabelí. Esa cuenta se convirtió en su red de seguridad, su colchón para tiempos difíciles. Nunca la había tocado, limitándose a disfrutar discretamente de los informes del corredor. La cartera crecía constantemente año tras año, y ahora había llegado el día lluvioso. La decisión fue inmediata. Sí, sacrificaría ganancias inmediatas, pero no importaba. Lo importante era salvar el estudio. Recuperaría su reputación. Pagaría todas las deudas, haría pagos anticipados por 3 meses, silenciaría el pánico. Demostraría que los rumores eran falsos. Encontró el número de su corredor. Andrei, hola. Soy Antonina Nosova. Antonina, qué gusto escucharte, respondió alegremente. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo van las cosas? Andrei, es urgente. Necesito liquidar la mayoría de mis activos, casi todo. Necesito el dinero en 1 o 2 días. Hubo una pausa. Su tono alegre se transformó en confusión. ¿Vender? Antoninas, no entiendo bien. Casi no queda nada. La sangre de Antonina se heló. Por un instante no pudo comprender sus palabras. ¿Qué quieres decir con que no queda nada? No hemos hablado en 6 meses. La cuenta estaba creciendo. Debería haber una suma considerable. Debería haberla habido, dijo Andrei con cautela. Pero hace 3 semanas presentaste una solicitud de retiro de casi todo el saldo. La ejecutamos. Solo queda una pequeña cantidad, apenas suficiente para gastos menores. Se quedó paralizada, el auricular en la mano. El mundo se redujo al sonido de su voz. Un retiro, hace 3 semanas. Yo nunca presenté esa solicitud. Debe ser un error. No puede haber error, respondió Andrei con gravedad. Nuestros protocolos son estrictos. Recibimos una solicitud escaneada con tu firma. Pasó la autenticación. Todo se procesó conforme a las normas. Los fondos se transfirieron a la cuenta que especificaste. ¿A qué cuenta? Logró susurrar Antonina. A una cuenta en Progress Capital Bank, registrada a nombre de Antonina Nosova. Todos los datos coincidían. No podríamos haber transferido fondos a un tercero. Con manos temblorosas, Antonina dejó el auricular. No necesitaba ver la firma. Ya la conocía. La misma falsificación impecable que en la letra de deuda. No se habían limitado a intentar vaciar su tarjeta de crédito. Ya se habían llevado todo. El apartamento de sus padres, su futuro,
su colchón de seguridad. Semanas antes de montar el espectáculo con deudas y una madre moribunda, habían vaciado su cuenta. Todo aquel escándalo había sido nada más que una cortina de humo, una distracción para cubrir un crimen ya consumado. Se sentó en su oficina, con la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella. Afuera, proveedores aterrorizados exigiendo pagos. Adentro, un vacío profundo donde antes yacían sus ahorros. Era como ahogarse. Se agitaba buscando sostén, pero el fondo no existía. Habían planeado todo. No se trataba de humillación ni de un beneficio rápido. Querían destrucción total, arruinar su negocio, destrozar su reputación, arrebatarle todo lo que había construido. El odio la consumía hasta tal punto que Antonina ni siquiera podía llorar. Las lágrimas eran para el duelo, para la pérdida. Esto era otra cosa, guerra. Y acababa de perder una batalla decisiva sin siquiera darse cuenta de que había comenzado. De pronto, la puerta del estudio se abrió de golpe. Marat estaba en el umbral, desaliñado, con ojos enrojecidos por el insomnio, todavía con la ropa de ayer. Debió haber recorrido toda la ciudad buscándola. «Tonia, gracias a Dios. Pensé que te había pasado algo», dijo, avanzando para abrazarla. Ella retrocedió, levantando las manos. «No me toques», replicó con voz fría, haciendo que él retrocediera. «¿Qué está pasando? Me llaman diciendo que estás en bancarrota». «¿Qué tontería es esta, Tonia? Dime que no es cierto». Sus ojos buscaban en ella un milagro que deshiciera la realidad con una sola palabra. Antonina le ofreció una sonrisa amarga. «Pregunta a tu madre, ella te lo explicará. Sabe todo». «¿Qué tiene que ver mi madre con esto?». Su enojo aumentaba. Después de lo de ayer, ella se descompensó, la tensión arterial le subió. ¿Y aún la acusas? Basta ya. ¿Acusar? Se incorporó, incapaz de permanecer sentada. «Me robó Marat. No lo intentó, me robó. Por completo. Mientras tú montabas tu pequeño circo con deudas y enfermedades fatales, vaciaba en silencio mi cuenta de inversiones». Le contó sobre la llamada al broker, la declaración falsa, los ahorros sustraídos. Su voz era firme, desprovista de emoción, como si recitara hechos. Él escuchaba y en su rostro se dibujaban todo tipo de reacciones. Primero incredulidad, luego sorpresa, y finalmente un traicionero dolor genuino. ¿Qué? ¿Qué cuenta de inversiones? Parecía escuchar un idioma desconocido. «No sé nada de esto. Nunca había oído hablar de ella». «Basta, Marat. Se acabaron los juegos. Esto ya no tiene gracia. Tú estabas con ellos. Robaste el documento. Sabías del micrófono. No finjas desconocimiento». «¿No lo hice?», gritó con desesperación. «Te juro que sabía de la nota. Pensé que era la única salida. Pero de tus ahorros personales, tu madre no me dijo nada. Nunca habría hecho eso. Debe ser un error». Antonina lo miró, y para su horror se dio cuenta de que él creía en sus propias palabras. No actuaba, estaba genuinamente atónito. Había sido usado en las sombras. Un peón, un cordero dócil llevado al matadero, lo suficientemente ingenuo como para pensar que participaba en una misión noble para salvar a su madre. Había sido traicionado, tal como ella, solo que él aún no lo comprendía. «Tonia, debe ser un malentendido. Hablaré con ella. Lo solucionaremos», balbuceaba, aferrándose a explicaciones que ya no importaban. Entonces el teléfono de Antonina vibró en su bolsillo. Una notificación, alguien la había etiquetado en una publicación de una página local de arte y cultura. Absorta, hizo clic en el enlace. El titular: «Un golpe contra el engaño brillante. La reconocida ceramista Antonina Nosova acusada de vender falsificaciones». Comenzó a leer. El aire se le cortó. El artículo, con tono venenoso y acusatorio, citaba a un supuesto exalumno de su estudio, quien afirmaba no poder tolerar más el engaño y decidía revelar la verdad. De forma anónima, claro, por miedo a represalias de la poderosa galerista. Luego llegó el alud. Acusaciones de que Antonina no había creado nada por años, que solo estampaba su sello en las mejores obras de sus estudiantes y las vendía a precios exorbitantes, usando materiales chinos baratos como si fueran importaciones europeas exclusivas, que los encargos más importantes los realizaban sus aprendices mientras ella cobraba los honorarios. Cada palabra era una mentira, descarada, calculada.
devastadora. Un golpe directo al corazón de su orgullo profesional. El tiro de gracia. Tras los rumores de bancarrota, llegaron las acusaciones de fraude. Era el fin. De su nombre, de su estudio, de su reputación. ¿Qué es esto?, preguntó Marat, viendo cambiar su expresión. Antonina le pasó el teléfono en silencio. Sus ojos se abrieron con horror al leerlo. Esto es una barbaridad. ¿Quién podría haber escrito esto? Antonina desplazó la pantalla hasta el final del artículo. Estaba ilustrado con una fotografía, una figura captada de espaldas, sentada frente a un torno de alfarero a media luz, el rostro oculto. Pero en las sombras, el fotógrafo había revelado inadvertidamente una mano apoyada sobre la arcilla, una mano con un anillo. Antonina hizo zoom. Su corazón dio un vuelco y luego retumbó con fuerza en su pecho. Un anillo de plata, ancho con un patrón intrincado de ramas entrelazadas. Único, hecho a medida. Ella misma se lo había regalado a Milena 2 años atrás por su cumpleaños. Su hermana había prometido no quitárselo nunca. Y no lo había hecho, ni siquiera para la sesión fotográfica en la que difamó a la mujer que se lo había entregado. «Es ella», susurró Marat sobre su hombro. Él también reconoció el anillo. «Milena». «¿Pero por qué? ¿Por qué te haría esto?». Antonina no respondió. La pregunta «¿por qué?» había perdido todo sentido. Los antiguos resentimientos ya no importaban. Lo que importaba era lo que Milena estaba haciendo ahora. Las consecuencias se manifestaron de inmediato. El artículo, publicado en una plataforma local ampliamente leída, explotó como un detonador. Si los rumores de quiebra susurrados en un restaurante eran humo, esto era fuego. Fuego que consumía la obra de toda su vida. A la mañana siguiente comenzó la llamada que Antonina más temía. La asistente del director de un importante holding de construcción, el mismo que le había encargado el mayor proyecto de su carrera, apenas un mes antes, estaba al teléfono. Ella debía crear una serie de grandes paneles cerámicos para el hall de su nuevo centro empresarial. El contrato aseguraba la carga de trabajo de su estudio durante 6 meses. Ya había comprado los materiales. El mismo lote cuyo pago ahora se exigía con urgencia. «Buenas tardes, Antonina Viktorovna», dijo la asistente, con voz cortante pero educada. «Llamo respecto a nuestro acuerdo. La dirección ha revisado algunas publicaciones en línea y ahora tenemos serias dudas sobre, digamos, la autenticidad de su trabajo». «Esto es calumnia», replicó Antonina con firmeza. «Mentiras maliciosas propagadas por envidiosos. Estoy dispuesta a proporcionar cualquier prueba de autenticidad que requieran». «Lo entendemos», respondió ella con indiferencia. «Pero seguramente comprende que nuestra reputación es prioritaria. No podemos asumir riesgos. Nuestro departamento legal ha revisado el contrato y nos vemos obligados a invocar la cláusula de fuerza mayor por riesgos reputacionales y a rescindir el contrato unilateralmente. Recibirá el aviso oficial hoy mismo». Un par de tonos cortos. Antonina sostuvo el teléfono, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Era un golpe fulminante. Perder este encargo no era solo ruina económica, era humillación pública. El actor más influyente del mercado local acababa de declarar: «No confiamos en ella». Y la señal se propagó rápidamente. Durante todo el día llegaron llamadas. Clientes que ya habían hecho pedidos se retractaban. Algunos ofrecían excusas corteses sobre circunstancias cambiantes. Otros preguntaban sin rodeos: ¿es cierto que vende el trabajo de sus alumnos? 2 contratos más, pequeños pero significativos, fueron cancelados. La gente comenzó a darse de baja masivamente de sus redes sociales. Su nombre, el nombre que había construido durante años, se desmoronaba hasta convertirse en sinónimo de fraude. Marat permaneció a su lado todo el tiempo, atónito y derrotado. Intentó ayudar, llamando a sus contactos, publicando comentarios furiosos bajo el artículo. Pero era como intentar achicar el mar con una cuchara. Observaba cómo su mundo se derrumbaba y quizás por primera vez comprendió plenamente la magnitud de la catástrofe en la que la había arrastrado. Ya no hablaba de su madre. Simplemente la seguía por el estudio como un perro vencido. Esa noche, cuando la avalancha de malas noticias finalmente se calmó, un silencio pesado y sofocante se posó sobre el taller. Antonina se sentó en su oficina,
mirando fijamente los bocetos de un mural que nunca se realizaría. Tanto trabajo, tantos planes desperdiciados. Intentó recomponer el rompecabezas. Primero, el intento de robo con la tarjeta de crédito. Luego, el dinero sustraído de su cuenta de inversión. Después, el ataque a su reputación. Cada incidente era un eslabón de la misma cadena. Pero, ¿cuál era el objetivo final? ¿Destruirla por pura malicia? Eso parecía demasiado irracional, incluso para Lyra y Milena. Tenía que haber algo más, una razón, un motivo más allá del rencor. Dinero. Todo se reducía a dinero. Una suma considerable robada de su cuenta. ¿Pero para qué? Lyra no tenía deudas ni enfermedad. ¿A dónde había ido el dinero? Era una cantidad significativa. Y entonces surgió un recuerdo. Una conversación anterior con Lyra, meses antes de que comenzara la pesadilla. Hace aproximadamente 2 meses, se había quejado amargamente de los problemas de la familia. Su pequeña fábrica textil, heredada de sus padres, estaba al borde del colapso, maquinaria obsoleta, préstamos aplastantes, sin pedidos. Estaban al borde de la quiebra. Y luego, de manera repentina, dejó de quejarse. En aquel momento, Antonina no le dio importancia, asumiendo que sus fortunas habían mejorado. Pero, ¿y si ese silencio repentino había sido un relámpago en una habitación oscura? ¿Y si el dinero no había ido a un tratamiento médico inventado? ¿Y si se había usado para salvar su fábrica en quiebra? Le había robado el dinero para rescatar su empresa. El corazón se le heló. Esto ya no era un simple robo. Era un negocio calculado y cínico. La habían hundido para poder mantenerse a flote. Tomó su teléfono de nuevo y marcó el número de Savely Petrovic. Era la única persona en la que aún podía confiar. Savely Petrovic, soy yo otra vez, dijo cuando respondió. Necesito su ayuda una vez más. ¿Puede investigar la situación financiera de cierta empresa? Necesito saber si han recibido ingresos significativos recientemente. Le dio el nombre legal de la fábrica textil de la familia Gushchik. Es muy importante. Necesito saber si grandes sumas fueron depositadas en sus cuentas el último mes. Hubo una pausa. Entendido. Tonia, dijo finalmente. No será tarea fácil, pero tengo gente. Trataré de averiguarlo. Puede tomar 1 o 2 días. Esos 2 días fueron un infierno. Antonina apenas salió del estudio. Contestaba llamadas mecánicamente, trataba de tranquilizar a sus empleados, que ya lo sabían todo y ahora la miraban con miedo y compasión. Se sentía como la capitana de un barco que se hunde. Al anochecer del tercer día, Savely llamó. No perdió tiempo con preámbulos. Tengo la información, dijo, con voz calmada, casi distante. Tenías razón. El día 22 del mes pasado, la cuenta de su fábrica recibió una gran transferencia. Una muy grande. Registrada oficialmente como un préstamo sin intereses de un particular. Les permitió cubrir sus deudas más urgentes y firmar un contrato para nueva maquinaria. Antonina cerró los ojos. Ya sabía lo que diría a continuación, pero necesitaba escucharlo. Dame la fecha exacta, Savely Petrovic. 22 de septiembre. Abrió el archivo que le había enviado su corredor. Andrei, un estado de cuenta de su inversión. Retiro de fondos. Fecha de la transacción, 22 de septiembre, la coincidencia era perfecta. Hasta el último copec. Hasta el mismo día. Imprimió ambos documentos, el estado de cuenta de la correduría y el informe financiero sobre la fábrica de los Gushchik que había obtenido Savely. 2 hojas de papel, 2 pruebas irrefutables, en blanco y negro. Las fechas coincidían. Las sumas eran casi idénticas, solo variando por la comisión de transferencia. El caos dio paso a la claridad. Ya no había pánico ni confusión. Solo un vacío helado y resonante y una comprensión aguda, cristalina. Nunca se trató de odio. Había sido una operación financiera ejecutada con brillantez. Habían localizado sus activos, inventado una historia sobre un divorcio para justificarse ante Marat, lo habían utilizado para acceder a sus documentos y conversaciones, falsificado una firma, drenado los fondos y para no dejar cabos sueltos, habían desatado una guerra pública para destruir su credibilidad. Cada paso estaba calculado. Se volvió hacia Marat. Él estaba sentado en un saco de arcilla, en un rincón del taller, encorvado,
observándola con una pregunta muda en los ojos. Ya no era su esposo. Era el último vínculo frágil con la verdad. Tenía que extraer todo de él, no por venganza sino para comprender. Necesitaba ver el panorama completo antes de decidir su próximo movimiento. «Acércate», dijo con voz suave. Él obedeció, acercándose al escritorio. Sin una palabra, ella deslizó los 2 documentos hacia él. «Mira, este es el estado de mi cuenta, la fecha, la cantidad. Y este es el informe financiero de la fábrica de tu madre. ¿Ves la fecha del depósito? La cantidad». Al principio, él observó los números sin comprender. Sus ojos se movían de un papel a otro, sus labios formando palabras en silencio. Y entonces llegó la revelación. Ella lo vio suceder, su cuerpo se tensó, su rostro se volvió pálido como la muerte, y se apoyó en el escritorio para no caer. «No», susurró. «No es una coincidencia, Marat». Su voz no dejaba rastro de compasión. «Las sumas coinciden hasta el último copec. Las fechas son idénticas. No hubo deuda. No hubo enfermedad fatal. Solo existía su fábrica al borde del colapso. Ella robó mi dinero, el dinero de la venta del apartamento de mis padres para salvar su negocio. Y tú la ayudaste». Él siguió mirando los papeles mientras todo el mundo que su madre había construido a su alrededor se derrumbaba ante sus ojos. Todo en lo que había creído, todo por lo que había traicionado a su esposa era una mentira. No era un hijo noble protegiendo a su madre. Era un tonto, un títere, un cómplice en un fraude repugnante. Se hundió lentamente en la silla temblando. Ella me dijo, comenzó a murmurar mirando al vacío. Dijo que era la única manera, que de todos modos te habrías quedado con todo, que era mi dinero, mi parte. ¿Tu parte de qué, Marat? La voz de Antonina era gélida. «De mi estudio, que construí mucho antes de conocerte. Del dinero del apartamento de mis padres. ¿Qué derecho podrías tener?» Pero él ya no escuchaba. Estaba perdido en su propio delirio. Las palabras brotaban de él, primero desordenadas y vacilantes, luego cada vez más rápidas, como si una presa se hubiera roto. Comenzó a confesarlo todo, todo lo que su madre le había dicho, todo lo que le había alimentado durante meses. Le contó cómo Lira había acudido a él con pruebas de su supuesta traición, no romántica, sino financiera. Cómo le mostró cartas de abogados falsificadas, convenciéndolo de que Antonina estaba comprando activos a escondidas en su nombre para dejarlo sin nada tras el divorcio. Insistía en que era la única forma de asegurar lo que legalmente le correspondía. Su voz temblaba. Lira le había dicho que no estaban robando, solo reclamando lo que les pertenecía. Tras el divorcio, los bienes se dividirían de todas formas, así solo actuaban por adelantado, antes de que Antonina los ocultara. Era su ingeniosa trampa. No solo lo engañaba, le ofrecía una justificación noble. No estaba robando, defendía sus derechos. Antonina escuchó en silencio. La imagen se hacía cada vez más clara y grotesca. Luego, él levantó los ojos hacia ella, llenos de lágrimas y horror. Una vez que el dinero estaba ya en manos de Lira, ella le dijo que no era suficiente. Advertía que cuando Antonina descubriera la verdad, los destruiría. Necesitaban actuar primero, despojándola del poder de represalia, arruinar su reputación para que nadie le creyera, para que todos la vieran como un fraude y una quebrada. Ese era el último eslabón del rompecabezas. El ataque a su nombre no había sido venganza. Había sido un seguro. No solo cubrían sus huellas, sino que arrasaban el terreno a su alrededor, asegurándose de que nunca pudiera perseguirlas. Ella dijo, su voz se quiebra, que ahora, con el dinero, podría finalmente reclamar su lugar en la sociedad, que demostraría a todos que los Gushchik no eran unos insignificantes. Y entonces llegó la revelación que hizo que Antonina se congelara. Lira planeaba participar en la exposición anual de arte de la ciudad, Art Panorama. Antonina lo miró fijamente. Art Panorama era el evento cultural más prestigioso del año, la exposición a la que todo artista y artesano de la ciudad aspiraba. Ella misma había participado 3 veces y ganado el gran premio en cerámica en 2 ocasiones. Ese era su territorio. ¿Qué demonios haría Lira allí? ¿Exhibir manteles? Antonina soltó una risa amarga. No, Marat negó con la cabeza.
no manteles, cerámica. Afirma haber recuperado una técnica secreta de esmaltado familiar y planea presentar un jarrón hecho con ella. Quiere ganar, derrotarte en tu propio terreno. Probar a todos quién es la verdadera artista y quién un fraude sobrevalorado. Quiere humillarte públicamente y aplastarte. Cayó en silencio, agotado por su propia confesión. Antonina permaneció inmóvil, contemplándolo, con un pensamiento martillando en su mente. Una técnica familiar secreta de los Gushchik, absurdos. Lira Igorevna no distinguía la chamota de la loza. Siempre había despreciado la sucia artesanía de Antonina. Nunca hubo un solo ceramista en su linaje. Era solo otra mentira. Pero si la técnica no era suya, ¿de quién era? ¿Y quién la estaba ayudando a dar vida a esta falsificación? A juzgar por todo lo que ya había hecho, Lira era capaz de cualquier artimaña, por arriesgada que fuera, si había dinero y prestigio social en juego. Ganar Art Panorama no era solo el premio en efectivo. Era ingresar a la élite de la ciudad, obtener reconocimiento, respeto, nuevos contactos. Sería su triunfo y la aniquilación pública de Antonina. Tras eso, Antonina nunca se recuperaría. ¿Qué tipo de técnica?, preguntó Antonina observando al desconsolado Marat. ¿Dijo algo en concreto? Él negó con la cabeza. No, solo mencionó algún tipo de esmalte antiguo, algo relacionado con cristales. No lo entiendo del todo. Dijo que era un secreto familiar, transmitido de generación en generación por las mujeres de su línea. Que su bisabuela había sido una artesana reconocida. Bisabuela, artesana. Antonina conocía la historia completa de la familia Gushchin, comerciantes textiles. Ningún artista, y mucho menos ceramistas. Era una mentira de principio a fin. Pero incluso las mentiras necesitan una base. No se puede presentarse en una exposición prestigiosa con una pieza cubierta de esmalte común y llamarla técnica secreta. El jurado estaba compuesto por profesionales, no se dejarían engañar. Así que Lira sí poseía algo. Algo llamativo, inusual, impresionante. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Y de dónde provenía? Esa pregunta la atormentaba. Antonina hizo que Marat se marchara del estudio. Él le había contado todo lo que sabía. Ahora necesitaba pensar. En silencio, metódicamente, comenzó su propia investigación. Llamó a un viejo conocido, un historiador de arte que conocía a todas las familias y rumores de la ciudad. Bajo el pretexto de escribir un artículo sobre la historia de las artes locales, Antonina preguntó por los Gushchin. Su amigo se rió. ¿Los Gushchin y las artes? Oh, Tonia, no me hagas reír. Comercio, especulación, matrimonios ventajosos, sí. ¿Arte? Absolutamente no. Luego, Antonina localizó el número de una tía lejana de Marat, una anciana que vivía en otra ciudad. Llamó, se presentó y poco a poco dirigió la conversación hacia las tradiciones familiares y los antepasados. La anciana recordó con entusiasmo a sus antecesores comerciantes. Pero cuando Antonina preguntó si alguien en la familia había trabajado alguna vez en cerámica o pintura, la tía se mostró genuinamente asombrada. ¿Cerámica? Oh cielos, no, querida. Ensuciarse las manos nunca fue para los nuestros. Un callejón sin salida. Los Gushchin eran puros, lo que significaba que la supuesta técnica secreta había sido robada. Pero, ¿de quién? Pasaron los días. El estudio casi se detuvo por completo. Algunos de sus alumnos más dedicados seguían asistiendo, pero el ambiente era pesado, opresivo. Antonina intentó trabajar, se sentó al torno, pero sus manos no obedecían. Sus pensamientos estaban en otra parte. La exposición se acercaba. Ya aceptaban inscripciones. Se imaginaba a Lira enviando su obra, contando a los periodistas la historia inventada de su bisabuela y Antonina incapaz de detenerla. No tenía pruebas. La desesperación comenzó a filtrarse de nuevo. Una noche tarde, estaba en su oficina hojeando viejos bocetos, buscando desesperadamente inspiración, algo a qué aferrarse. Pero todo parecía vacío. En una esquina estaba una caja de cartón que había traído del apartamento de sus padres tras la muerte de su madre. Nunca la había desempacado por completo. Dentro estaban las pertenencias de su madre, fotografías antiguas, cartas, pequeños recuerdos. Su madre también había sido artista, aunque no profesional.
Trabajaba como ingeniera química, pero pintaba maravillosamente toda su vida. Había sido ella quien le inculcó a Antonina el amor por el arte. Nunca trabajó en cerámica, pero adoraba mezclar pinturas y experimentar con el color. Antonina se acercó a la caja y la abrió. En la parte superior estaba el viejo cuaderno de bocetos de su madre. Lo sacó y comenzó a hojearlo. Paisajes, retratos, estudios florales. Entonces, en medio del álbum, se deslizó un cuaderno grueso de cubierta marrón. Solo un cuaderno escolar común, lleno de la escritura prolija de su madre. Antonina lo tomó. En la portada había una sola palabra: esmaltes. Su corazón se aceleró. Abrió el cuaderno. Era el diario personal del laboratorio de su madre. Resultó que su madre no solo había estado fascinada por el dibujo, sino también por la química de los esmaltes. Toda su vida, en cada momento libre, lo había estudiado por pura curiosidad. Las páginas estaban llenas de fórmulas, cálculos y tablas: óxido de zinc, dióxido de titanio, carbonato de litio. Como ceramista profesional, Antonina comprendía perfectamente lo que veía. Eran recetas, docenas de fórmulas para diferentes esmaltes que su madre había desarrollado teóricamente. Era asombroso. Su madre, ingeniera química, también había sido en secreto una brillante química de esmaltes. Antonina pasó página tras página, fascinada por el descubrimiento hasta llegar al final. Allí, cuidadosamente enmarcada, había una sola fórmula. Debajo estaban las palabras: esmalte cristalino. Requiere un ciclo de cocción especialmente complejo. El resultado es impredecible. Posible formación de cristales únicos semejantes a patrones de escarcha sobre vidrio. Esmalte cristalino. Exactamente lo que Marat había mencionado. Mientras Antonina miraba la fórmula, surgió un recuerdo medio olvidado. Años atrás, antes de que el resentimiento de Milena se transformara en odio, a veces hablaban abiertamente, como hermanas. Una noche de aquellas, en un raro momento de cercanía, Antonina le había confiado su sueño, que su madre había pasado la vida trabajando en la fórmula de un esmalte único, y que algún día ella misma intentaría recrearlo. Incluso había descrito, de manera general, cómo la composición especial y el proceso de cocción podrían producir cristales reales dentro del esmalte. Milena escuchaba fascinada, haciendo preguntas, maravillándose de la idea. Ahora, al mirar la última página del cuaderno de su madre, todo encajaba. No se trataba de una técnica familiar secreta de los Gushchin. Era el descubrimiento de su madre. Y aparte de Antonina, solo una persona más en el mundo lo conocía: Milena. Milena no solo había ayudado a Lira a robar el dinero, le había dado el arma más devastadora, el legado de su madre, convertido en instrumento contra su propia hermana. La traición de Milena era tan profunda, tan monstruosa, que trascendía la simple rivalidad familiar. Había cruzado la línea. No solo atacó el dinero o la reputación de Antonina, sino que profanó la memoria de su madre. Y eso, Antonina jamás podría perdonarlo. En ese momento comprendió que una lucha sencilla no sería suficiente. Consideró acudir a la policía. Sí, podría denunciar el robo, pero el proceso se prolongaría, lleno de negaciones, abogados y contrademandas. Lo convertirían en un relato donde Antonina parecería haberles prestado el dinero y ahora buscaba venganza. La difamación sería aún más difícil de probar. Para cuando un tribunal dictara sentencia, su estudio estaría acabado. No, la respuesta debía ser distinta. Debía ser tan pública y aplastante como el golpe que había recibido. Debía derrotarlas en la propia exposición. No solo exponer sus mentiras, sino destruirlas, moral y profesionalmente, ante los ojos de toda la ciudad. Se puso de pie. Un plan comenzó a formarse en su mente, audaz, peligroso, pero la única vía posible. Para llevarlo a cabo necesitaba un aliado, alguien dentro del campamento enemigo, alguien quebrado, descartado, pero aún en posesión de información valiosa. Llamó a Marat. Contestó al instante como si esperara su llamada. Su voz era apagada, sin vida. Ven al estudio. Necesitamos hablar. Ahora. Media hora después llegó. Lucía aún peor que antes, demacrado, sin dormir, hambriento. Se sentó en silencio sobre la mesa, como esperando su sentencia.
Pero Antonina no lo acusó ni alzó la voz. Colocó el cuaderno de su madre frente a él, abierto. Lee. Lo miró confundido, luego las páginas densamente escritas. ¿Qué es esto? El diario científico de mi madre, dijo con voz firme. ¿Y esto? Señaló la última página. Es la fórmula de un esmalte cristalino único que ella dedicó toda su vida a desarrollar. La supuesta técnica familiar secreta que tu madre mencionó. Solo que no pertenece a tu familia. Pertenece a la mía. Y la única persona, aparte de mí, que lo sabía, era mi hermana. Marat miró la página, luego a Antonina. El horror se dibujó en sus ojos mientras comprendía la magnitud de la conspiración en la que había sido un cómplice ciego. Esto no se trata solo de dinero robado, Marat, continuó Antonina, con voz fría y firme. Es una operación deliberada para destruirme por completo. Tu madre y mi hermana unieron fuerzas. Lira necesitaba mi dinero para salvar su negocio. Milena necesitaba mi ruina para saciar su odio y envidia. Le entregó a Lira la fórmula de mi madre, el legado de nuestra familia, para que pudiera aplastarme completamente en la exposición. Ellas habrían sido aclamadas como genios, mientras yo sería recordada como una estafadora y en bancarrota. Se sentó frente a él. Te utilizaron. Tu madre manipuló tu devoción como hijo. Probablemente Milena te despreciaba por tu debilidad. Fuiste un instrumento, y una vez dejases de ser útil, te habrían descartado como una vasija rota. Marat guardó silencio. Enterró el rostro entre las manos. Su mundo se había derrumbado. Había sido traicionado. Por su esposa, a quien él mismo había traicionado, y por su madre, por quien había sacrificado todo. Voy a enfrentarlas, dijo Antonina. Presentaré una obra en el Art Panorama usando esta misma técnica, la técnica de mi madre, y las expondré. Pero, para ganar, necesito tu ayuda. Él levantó la cabeza. Una débil chispa de esperanza titiló en sus ojos. Tienes una oportunidad, continuó ella. Una oportunidad de redimir al menos parte de lo que has hecho. Puedes quedarte al margen y ver cómo me destruyen y tal vez te destruyan a ti también. O puedes ayudarme a restablecer la justicia. Y tal vez, algún día, puedas mirarte al espejo nuevamente. Le había dado una elección, y eso era lo más poderoso que podía ofrecer. No suplicaba, no rogaba, le ofrecía un pacto, redención a cambio de ayuda. ¿Qué debo hacer?, susurró. Debes decirme todo, cada detalle, cada conversación que hayas escuchado, cada plan. Necesito saberlo todo. Marat permaneció en silencio largo tiempo, sopesando la decisión. Finalmente, comenzó a hablar. Le contó que, tras recibir el dinero, Lira había empezado a preparar la exhibición. Había contratado secretamente a un ceramista con parte de los fondos robados para crear un jarrón basado en los bocetos de Milena. Milena ejercía control absoluto sobre el proceso creativo, dictando al maestro la composición exacta del esmalte y el calendario de horneado. No pretendían presentar solo un jarrón en la exhibición, sino toda una leyenda. Luego dijo algo que lo cambió todo, transformando su frágil plan en una bomba de tiempo. Se confían, murmuró Marat mirando al suelo. Madre teme que Milena la traicione, que una vez la exposición le otorgue reconocimiento, reclame la técnica secreta o comience a chantajearla. ¿Y qué hizo ella?, preguntó Antonina, tensa. Obligó a Milena a firmar un documento. Marat levantó la vista, y en sus ojos brillaba el verdadero miedo. Un contrato notariado. Madre insistió en que era solo una precaución. En ese contrato, Milena le concede los derechos exclusivos de la técnica a cambio de una participación en la empresa textil revitalizada. Y mi madre se aseguró de especificar exactamente de dónde provenían los fondos para la renovación, para tener siempre ventaja sobre Milena. Se mencionan tu cuenta de inversión, la firma falsificada, el artículo difamatorio en la prensa, todo. No es solo un contrato, es una confesión notariada. ¿Dónde está?, preguntó Antonina con voz tranquila, aunque helada, haciendo que Marat se estremeciera. En la casa de madre. Dijo que la guarda en la pequeña caja fuerte de su dormitorio, detrás del cuadro. ¿Tienes llave de su apartamento?, asintió. Sí, claro. Bien. Entonces escucha atentamente. La pasividad de Antonina había terminado. Era hora de actuar.
Abrió su portátil y buscó la página del Art Panorama. Mañana era el plazo de inscripción, y esa noche se celebraba el evento preliminar para prensa y patrocinadores. Una recepción cerrada en el Museo de la Ciudad, a la que asistirían solo los participantes y organizadores más importantes. Lyra y Milena, que ya alardeaban de su participación y de la recuperación de tradiciones, seguramente estarían allí. No perderían la oportunidad de posar para cámaras y relacionarse con mecenas. Esta noche tu madre y mi hermana estarán en la recepción del museo, dijo Antonina, sin apartar la vista de la pantalla. Se irán por al menos 3 horas. Eso debería ser suficiente para ti. Marat la miró horrorizado. ¿Quieres que se lo robe? Quiero que recuperes lo que demostrará mi inocencia y su culpabilidad, la interrumpió ella. Tú creaste este caos, Marat. Ayudarás a limpiarlo. Entrarás a su apartamento, abrirás la caja fuerte. ¿Conoces el código, verdad? Asintió de nuevo. Su cumpleaños. Por supuesto, sonrió Antonina. Toma el contrato y tráemelo. Eso es todo lo que pido. Puedes hacerlo. Él bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, sobre el cuaderno de su madre. Estaba aterrorizado. Y sin embargo, en sus ojos emergió otra cosa. Una determinación desesperada. La resolución de quien no tiene nada que perder y recibe una última oportunidad de redención. Puedo hacerlo, dijo con firmeza. La noche transcurrió lentamente. Antonina regresó a su trabajo. Por primera vez en días se sentó al torno y la arcilla cobró vida en sus manos. La rabia que la consumía se transformó en energía creativa. Sabía lo que debía hacer. Modeló un jarrón alto y elegante, quizás no muy distinto del que el maestro contratado ahora preparaba para Lyra, pero el suyo sería diferente. En él vertió su dolor, su fuerza, su verdad. Su teléfono yacía a su lado. Esperaba. Cada sonido en la puerta la hacía estremecerse. ¿Y si Lyra sospechaba y regresaba? ¿Y si Marat fallaba al abrir la caja fuerte o peor perdía el valor en el último momento? Alrededor de las 10 golpearon suavemente la puerta. Antonina corrió a abrir. En el umbral estaba Marat, pálido, empapado en sudor, pero con los ojos encendidos. Sin decir palabra, le entregó un grueso archivo. Sus manos temblaban al recibirlo. Sacó varias hojas encuadernadas con el sello azul del notario. Leyó. Y era exactamente como Marat había dicho, un relato frío y meticuloso de su plan, la cesión de derechos de esmaltado, la fórmula proporcionada por Milena Viktorovna, la obligación de Lyra de asignarle una parte de Gushén Textile tras la reestructuración financiera de la empresa, y luego, lo más condenatorio, cláusula 4.3. La reestructuración había sido financiada con dinero retirado de la cuenta de inversión de Antonina Viktorovna, mediante una firma falsificada. Todo estaba allí, el artículo, la difamación, el robo. Una sentencia de muerte que ellas mismas habían redactado y notariado. Gracias, dijo Antonina suavemente, levantando la mirada hacia Marat. Era la primera palabra amable que le dirigía en días. Él solo asintió y se marchó. Su tarea había concluido. El siguiente movimiento era suyo. Escaneó el contrato a alta resolución, guardando cada página y cada sello en múltiples ubicaciones seguras. El original lo escondió en la caja fuerte más confiable que conocía, el horno. Luego volvió a la página de la exposición. Faltaba menos de 1 hora para el cierre de inscripciones. Presentar el documento al jurado sería demasiado fácil. Provocaría un escándalo, una investigación, pero no sería su victoria. La humillación debía ser pública, tal como la habían humillado a ella. Debía recuperar no solo su dinero, sino también su nombre, el nombre de una artista. Completó el formulario en línea, ingresó su nombre, el título de su obra, herencia, y llegó a la sección final, categoría de participación. Las opciones estándar aparecían escultura, cerámica decorativa, alfarería. Lyra seguramente se había inscrito en cerámica decorativa, la categoría más prestigiosa. Antonina buscó más y halló lo que necesitaba. Una categoría nueva, introducida ese año. Patrimonio cultural experimental y revitalización de tradiciones. Leyó la descripción. El participante debía no solo presentar su obra, sino también dirigirse al jurado y al público,
relatar la historia de la técnica, sus orígenes y demostrar su autenticidad. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Le habían dado el escenario perfecto para su triunfo. Marcó la casilla junto a la categoría y presionó enviar. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino febril, con el aroma de la arcilla, el murmullo del horno y un trabajo incansable. Antonina trabajó más duro que nunca. Dormía apenas 3 o 4 horas por noche, sostenida por café y los sándwiches que sus aprendices le traían. Cuando vieron a su señora nuevamente en pie, negándose a rendirse y claramente preparándose para algo monumental, sus ánimos se elevaron. La ayudaron en todo, sin hacer preguntas innecesarias. El jarrón nació lentamente, con esfuerzo y sufrimiento. La técnica del esmalte cristalino descrita en el cuaderno de su madre era inimaginablemente compleja. Exigía una precisión perfecta en las proporciones y un control casi joyero de la temperatura de cocción. La más mínima desviación podía arruinarlo todo. El primer horneado fracasó y el segundo también. El esmalte se extendía de manera desigual. Los cristales se negaban a formarse. Antonina estaba al borde de la desesperación. Sin embargo, volvía una y otra vez a los apuntes de su madre, estudiando incluso las anotaciones más ínfimas en los márgenes y experimentando de nuevo. Y en el tercer intento, al abrir con el corazón en un puño el horno ya frío, presenció un milagro. El jarrón parecía envuelto en miles de millones de copos de nieve relucientes. Sobre un fondo verde oscuro profundo, surgían cristales plateados y dorados, entrelazándose en un patrón helado único en su clase. Era la encarnación de un legado. Llegó el día de la exposición. El vasto salón del centro de exposiciones de la ciudad zumbaba como una colmena alterada. Toda la ciudad se había reunido, autoridades, empresarios, periodistas, artistas y curiosos. Antonina llegó temprano para instalar su obra. Notó el stand de Lira Igorevna. En el centro, sobre un pedestal de terciopelo, se encontraba su jarrón. Antonina tuvo que admitir que era impresionante. La forma era algo tosca, pero el esmalte, sí, era exactamente la misma técnica. Los cristales eran más pequeños, el diseño menos definido que el suyo. Aún así, para un ojo inexperto, resultaba impactante. Junto al stand, Lira brillaba con un lujoso vestido de noche. Su peinado impecable resplandecía mientras concedía entrevistas sin cesar. Parecía menos una artista que una anfitriona de la alta sociedad. Una grande dame. Su historia cuidadosamente ensayada, con un hilo de lágrimas, fluía con naturalidad. El relato de su bisabuela, un genio no reconocido, su sueño de toda la vida de revivir una tradición familiar, y la fortaleza que había encontrado tras una grave enfermedad para hacerlo realidad. A su lado, como una sombra, se encontraba Milena. Vestida de manera modesta pero elegante, interpretaba el papel de discípula y asistente devota. Con adoración en la mirada, sonreía tímidamente, intercalando elogios hacia el genio de su mentora y los secretos perdidos del oficio. Eran las estrellas de la velada, rodeadas de admiradores. Antonina se deslizó tras bambalinas hacia una pequeña sala reservada para los participantes de la categoría de Patrimonio Cultural. Su presentación cerraría el programa. Se sentía perfectamente tranquila. Había preparado una charla concisa, varias fotografías de páginas del cuaderno de su madre, su retrato y, lo más importante, copias escaneadas del contrato original. Marat se acercó. Él también estaba allí, permaneciendo en las sombras, lejos de su madre. Era sus ojos y oídos. No sospechan nada, susurró. Están seguros de su victoria. Mamá ya acepta felicitaciones. Antonina lo miró. Ya no había miedo ni culpa en sus ojos, solo determinación y apoyo. Él asintió. Buena suerte. En el público se encontraba Isabelí Petrovic, en la primera fila junto al presidente del jurado y al alcalde de la ciudad. Antonina sabía que ya había hablado con los organizadores, advirtiéndoles sobre el giro inesperado que podría tomar su presentación y pidiéndoles que no intervinieran, pase lo que pase. Le había asegurado una sólida retaguardia. El presentador anunció al penúltimo orador. Ella sería la siguiente. Antonina revisó la memoria USB que le había entregado al técnico. Todo estaba en orden.
Respiró hondo, solo unos minutos más. De repente la puerta del vestidor se abrió de golpe. Olia, una de sus alumnas y artesanas más devotas, irrumpió. Su rostro estaba tan blanco como la tiza. «Antonina Viktorovna», jadeó con acento agudo. «Un desastre». «¿Qué ocurre, Olia? Tranquilízate». «Yo escuché algo. Estaba cerca de la entrada de servicio. Tu hermana, Milena, hablaba con el técnico que maneja la pantalla. Le dio dinero y una memoria USB. Le dijo que, cuando comience tu presentación, debía reproducir su archivo en lugar del tuyo». Antonina se congeló. Un último golpe traicionero. En el último instante, desde las sombras, Milena había sospechado o decidido asegurarse, añadiendo otro acto a la humillación de Antonina. No tenía idea de lo que Antonina planeaba revelar, pero quería adelantarse y convertir su presentación en una farsa. ¿Qué contiene la memoria, Olia? ¿Lo viste? La joven tragó saliva. Sí. Lo abrió brevemente en su portátil para revisarlo. Es solo una diapositiva, una vil caricatura tuya, llorando sobre una hucha rota. Y en letras rojas enormes, bancarrota. Lejos de provocar pánico, las palabras de Olia solo reforzaron la determinación de Antonina. El último acto de malicia de Milena no era más que un remate de mezquindad. Creían estar jugando ajedrez, pero Antonina estaba a punto de voltear el tablero por completo. Miró el rostro asustado de su alumna y dijo con calma: «Gracias, Olia. No te preocupes, todo está saliendo según lo planeado». Desde el escenario, la voz del presentador se escuchó tras bambalinas. «Y ahora, damas y caballeros, reciban a la última participante en la categoría de Patrimonio Cultural y Revitalización de Tradiciones, la reconocida artista ceramista, propietaria de su propio estudio y galería, Antonina Nosova». Siguió un aplauso educado, tibio. Antonina inhaló profundamente y salió de las alas del escenario bajo las intensas luces. En el centro, su jarrón permanecía oculto bajo un paño negro. Se acercó al micrófono. Cientos de rostros se volvieron hacia ella. En las primeras filas, notó la expresión engreída de Lira y la sonrisa triunfante de Milena. Esperaban su colapso, su humillación. Antonina asintió discretamente hacia el técnico. La señal para comenzar. De inmediato, la enorme pantalla detrás de ella se iluminó. Allí estaba, la burda y fea caricatura. Una mujer llorando sobre una alcancía rota, con la palabra BANKRUPT estampada en enormes letras rojas. Un murmullo recorrió el salón. Primero exclamaciones desconcertadas, luego risas contenidas y susurros. La gente se miraba entre sí, confusa. ¿Era parte del espectáculo o una broma malintencionada? Antonina vio cómo Lira y Milena intercambiaban una mirada de triunfo puro y desenmascarado. Esto, pensaron, era el final. Un público sello de vergüenza. Antonina no titubeó. Ni siquiera miró la pantalla. Con calma, tomó el micrófono, esperó a que cesara el murmullo y lo acercó a sus labios. «Buenas noches», dijo. Mi voz fue firme y resonante, atravesando la sala y silenciando a la multitud. «Lo que ven detrás de mí es una mentira. Pero esta noche he venido a hablarles de la verdad». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público en completo silencio. «Se ha hablado mucho hoy sobre patrimonio, sobre la recuperación de tradiciones. Yo también quiero compartir una historia sobre una tradición familiar. Una que nunca antes se había contado públicamente». Comenzó a narrar la historia de su madre, ingeniera química que siempre había amado el arte. De cómo, en secreto, había trabajado durante décadas en su pequeño laboratorio doméstico, en la fórmula de un esmalte único. No mencionó nombres. Simplemente contó la historia. Una historia de pasión, talento y un legado que una madre había dejado a su hija. El público escuchaba, sin aliento. La imagen humillante en la pantalla quedó olvidada. Todas las miradas estaban sobre ella, sobre la mujer que hablaba con tanta ternura y pena acerca de su madre. «Mi madre nunca vivió para haber realizado su sueño», continuó Antonina. «Pero me dejó su mayor tesoro, su diario, su fórmula, su legado. Y esta noche quiero mostrarles cómo luce ese legado». Con esas palabras, se acercó al pedestal y, en un solo movimiento, retiró el paño negro. El salón contuvo la respiración.
Incluso desde la distancia, bajo los focos, el jarrón era impresionante. Parecía irradiar luz desde dentro. Su base profunda, casi negra, ascendía hacia un verde esmeralda, y sobre la superficie, como la Vía Láctea, se dispersaban innumerables cristales plateados y dorados que captaban la luz, brillando con sensación de profundidad y movimiento. Esto no era mera artesanía, era arte. Incluso Lyra y Milena se congelaron, contemplando el jarrón de Antonina. Sus propias obras, exhibidas en el mismo salón, ahora parecían burdas y falsas al lado de aquella pieza maestra. Antonina volvió al micrófono. Este esmalte es mi legado. El verdadero arte no puede ser robado. Pueden copiar la forma, intentar replicar la técnica, pero no pueden robar el alma que un artista imprime en su obra. Miró al técnico, segura de que esta vez reproduciría el archivo correcto. Savelí Petrovic se había encargado de ello antes de su entrada. Y ahora, quiero mostrarles unos documentos, dijo. Documentos que cuentan otra historia. La historia de cómo algunas personas intentan construir su prosperidad sobre mentiras, robo y traición, asintió. El meme burlón desapareció de la pantalla, reemplazado por la primera página escaneada de un contrato mostrada en la más alta resolución. Su título, Acuerdo de Cooperación, y los nombres Lyra Igorevna Gushchina y Milena Viktorovna Nosova eran legibles incluso desde las últimas filas. Un silencio mortal llenó la sala. El rostro de Milena se tornó blanco como papel. Lyra se aferró a los reposabrazos de su silla. Siguiente diapositiva, por favor, dijo Antonina con voz serena. En la pantalla apareció la cláusula sobre la rehabilitación financiera de la empresa, financiada con dinero retirado de la cuenta de inversión de Antonina Nosova. Basado en una firma falsificada, el salón estalló. Ya no eran susurros, sino un rugido, cientos de voces a la vez, personas levantándose de sus asientos, levantando sus teléfonos hacia la pantalla. Los periodistas se abalanzaron al escenario. Antonina cortó el clamor con su voz. El arte, como toda gran creación, se construye sobre la verdad y la tradición. Pero el legado de mi familia, fijando la mirada primero en Lyra y luego en Milena, nunca se edificará sobre el robo, la falsificación y la mentira. No había más que decir. El caos se apoderó del salón. Vio a Lyra desplomarse en su silla, desmayada, mientras la gente acudía a socorrerla. Vio a Milena, con el rostro enterrado en sus manos, abriéndose paso entre la multitud hacia la salida, huyendo en la más absoluta deshonra. Antonina bajó lentamente del escenario. Savelí Petrovic se apresuró a su lado y le rodeó los hombros con un brazo. Lo lograste, Tonchka. Has ganado. Y así fue. Había recuperado todo, su nombre, su legado, su arte. A la mañana siguiente, todos los periódicos de la ciudad publicaban su fotografía en la primera página. El escándalo en la exposición era tema de conversación en cada rincón. Proveedores llamaban uno tras otro, disculpándose y ofreciéndose a retomar la colaboración bajo cualquier condición. Clientes que habían cancelado sus pedidos suplicaban reactivarlos. Su taller había sido salvado. Una semana más tarde llegó temprano a su estudio. Limpió, retiró lo viejo e innecesario, y se acercó al torno. Tomó un bloque fresco y frío de arcilla. Lo colocó en el centro y encendió el motor. La rueda comenzó a girar con suavidad. Antonina hundió las manos en la arcilla, sintiendo cómo algo nuevo tomaba forma bajo sus dedos. Un comienzo. Y así concluyó la historia. Un relato sobre la fragilidad del mundo que construimos y lo fácil que puede ser destruido por quienes nos rodean, pero también sobre la fuerza indomable del espíritu capaz de resurgir de las cenizas de la traición. Queridos oyentes, en cada drama de este tipo surgen muchas preguntas. ¿Creen que Antonina hizo bien al escoger un camino tan público para su venganza? ¿Fue justicia o la crueldad engendró más crueldad? ¿O acaso simplemente no tuvo otra opción para recuperar su nombre y la obra de su vida? Y por supuesto, ¿qué pasa con Marat? Merece perdón. Fue simplemente débil, un alma perdida, un peón en manos de una manipuladora hábil, o su complicidad lo hace tan culpable como su madre. ¿Qué opinan ustedes? Esta historia plantea reflexiones sobre la envidia, los lazos familiares y hasta dónde puede llegar una persona por dinero y poder. Si esta historia los ha conmovido,
Si ha despertado sus emociones y les ha hecho reflexionar, apoyen nuestro canal dando me gusta a este video. Eso nos ayuda a saber que estamos realizando un trabajo significativo. Suscríbanse si aún no lo han hecho, para no perderse historias nuevas, igualmente cautivadoras. Y por supuesto, esperamos sus comentarios, sus opiniones son importantes. Cuéntenos qué piensan sobre las decisiones de los personajes, de qué lado están y qué lección sacaron de esta situación tan compleja. Gracias por acompañarnos hasta el final. Les deseo que su vida esté siempre rodeada de personas leales y amorosas. Y si se presentan dificultades, que siempre tengan la fortaleza para salir victoriosos, tal como lo hizo Antonina. Les envío mis mejores deseos. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de su pantalla. Por favor, haga clic en ella. Allí encontrará más de nuestras historias más cautivadoras.